Bueno, entonces estamos iniciando la grabación de nuestra segunda webconferencia del curso Ingeniería de Plantas de Alimentos. Bueno, ante todo voy a iniciar mostrándoles lo que debemos hacer para bajar los comentarios que se desarrollan o que se hacen a lo largo del trabajo. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. La persona que haya subido su trabajo, voy a coger al azar acá cualquier grupo porque pues realmente no sé si le hice o no le hice comentarios. De todas formas, aquí lo que tenemos que hacer es que ustedes como estudiantes van a ingresar al curso. La persona que subió el trabajo va a ir al trabajo que subió y aquí va a poner en la I, perdóneme, espérenme un segundito porque no es en la I sino en la descarga. Se vuelve esto súper lento. Me va a tocar cerrarlo y volverlo a abrir porque se vuelve súper lento esto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es coger, picamos en el lapicito, vamos a ponerle la flechita de descarga y le vamos a decir vista actual. Él les prepara un PDF con el trabajo que ustedes entregaron. Si yo hice a lo largo del trabajo algún comentario, por ejemplo, cuando aparecen estos comentarios, son cosas que yo les escribí, entonces él los va a numerar en el orden que aparecen en el trabajo. Y cuando ustedes abren el PDF, les va a aparecer el comentario con número y al final del documento les va a aparecer cuál fue el comentario que yo les hice. Entonces el comentario 1, esto no lo lleva la ficha técnica, deben ponerse los ingredientes y complementar de acuerdo con lo que se solicitan en la norma. Entonces, bueno, ahí van a salir. Esto es, digamos, lo que nos va a pasar cuando vamos a hacer la descarga de esos comentarios que yo les voy haciendo a lo largo del trabajo de aquí en adelante. Como todo va por Turnitin, tienen que tener muchísimo cuidado con este tipo de comentarios que yo les hago para que tengamos una realimentación fluida de nuestro trabajo. Bueno, este sería para este caso. Ahora nos vamos hacia la segunda parte donde vamos a trabajar la fase 2, como la tenemos programada, que corresponde a la unidad 1, donde vamos a hablar de la planificación del proceso. Esto es importante que lo tengamos, señora. Lady, ¿me está hablando? Sí, señora, buenas noches. Buenas. Profe, una pregunta, es que revisando aparecen los comentarios y eso, pero no aparece la calificación. Ya, revisando en mi campus, el espacio de calificación aparece rayita. Sí. ¿Cuál es su grupo? Espera, profe, ya te digo que estoy acá justo visualizando. O bueno, no, el nombre. Con el nombre yo puedo. Estoy yo acá hablando Mi con... grupo es 6 y mi nombre es Lady Joana Díaz. Entonces, en el grupo 6. Ok, sí. No, hay veces cuando hago la actualización se queda alguna persona sin la evaluación, ya mismo la realizo apenas termine y me hace el favor y revisa. Si de pronto mañana no le aparece, quiere decir que yo lo olvidé. Por alguna razón se me pasó. Entonces, por favor, me lo recuerda por el chat, por Skype, por un correo, por donde sea. Ah, bueno, profe, vale, muchas gracias. Bueno.
Sí, es que eso ocurre porque cuando uno se va a salir, muchas veces no queda grabado algún estudiante. Entonces, yo siempre verifico, probablemente en este grupo no verifiqué. Estoy tomando nota. Calificación. Perfecto. Listo. Muchas gracias por informarme porque de lo contrario ahí nos quedamos. Bueno, entonces iniciamos con la planificación del proceso. Habíamos hablado de que nosotros teníamos la posibilidad de empezar a trabajar una serie de elementos y para trabajar esa serie de elementos íbamos a tener, digamos que integrados para finalmente ir con todos los elementos que interfieren en la ingeniería de plantas de alimentos. Entonces, esta primera parte vamos a hacer la planificación del proceso. Para eso, nosotros vamos a trabajar en diferentes escenarios. Lo primero, tener en cuenta que lo que nosotros, y no alejarnos de nuestro propósito de formación del curso, donde nosotros vamos a diseñar en detalle un proceso teniendo en cuenta todos los elementos que interfieren en él, de tal manera que cumplamos siempre, estemos acogidos a la normatividad legal vigente, tanto en el área de alimentos como en el área ambiental, como en el área del talento humano, todo lo que tiene que ver con seguridad industrial y con todos los escenarios que pueden llegar a rodear este proceso como tal. Para esto, en la unidad 1, nosotros lo que hacemos es planificar el proceso de producción dentro de la industria alimentaria a través de la formulación de especificaciones técnicas de un producto alimenticio con el fin de establecer los requerimientos de materia prima, insumos, mano de obra, teniendo en cuenta esas necesidades propias de este proceso. En la unidad 1 vamos a trabajar, digamos, 4 temas. Uno, que es el diseño conceptual del producto, que es lo que ya venimos adelantando cuando ustedes dijeron, mire, a mí me gustaría hacer una mermelada de tal fruta con adición de trocitos de tal cosa. Aquí nosotros vamos a empezar a trabajar el diseño conceptual del producto y asimismo con la definición de esos elementos que pedíamos en la ficha técnica, se hace esa definición de producto. Luego viene el tamaño y capacidad productiva de la planta de procesamiento. Aquí es importante tener en cuenta que nosotros debemos establecer esas cantidades que yo voy a producir en mi planta de tal forma que tenga la probabilidad o la posibilidad de hacer, digamos, un cálculo de todos esos requerimientos dentro del proceso productivo para lograr mi objetivo. Asimismo, es muy importante tener en cuenta la localización y ubicación de las plantas, porque como ustedes bien saben, en la medida que ha pasado el tiempo, esa localización de plantas ha generado unos cambios importantísimos a nivel de los planes de ordenamiento territorial y a nivel de todos esos escenarios digamos, que integra el uso del suelo cuando ustedes van a ubicar una planta de producción. No puedo yo poner una planta de producción en un barrio residencial. Eso no se puede hacer debido a que se requieren pues unos escenarios que sean propios para el manejo tanto de residuos como de llegada de materia prima, como, bueno, todo lo que tenga que ver con manipulación de alimentos. Y finalmente vamos a tener en cuenta esos requerimientos que se tienen cuando vamos a hablar de los diagramas de bloques. Básicamente eso va a ser nuestro trabajo el día de hoy. Bueno, dentro del trabajo colaborativo, pues hablamos que aquí vamos a tener, digamos, un trabajo individual y un trabajo grupal. Y yo insisto, y no me voy a cansar de repetir a lo largo de las web, que es fundamental el trabajo colaborativo grupal, porque
en este trabajo nosotros vamos a desarrollar unos escenarios y unos elementos que son importantísimos para nuestra vida laboral. Ni siquiera los vamos a ni siquiera los vamos a reconocer, pero para nosotros son fundamentales en nuestra vida laboral. Aquí, entonces, dentro del trabajo individual, vamos a tener en cuenta que nosotros ya tenemos seleccionado y establecido el producto que vamos a desarrollar desde la fase 1. Entonces, digamos que este es el punto de partida. Ahora, teniendo en cuenta este punto de partida, nosotros vamos a establecer la localización de la planta. Ya les voy a hablar claramente cómo vamos a hacerla y a justificar la localización de la planta. Y luego, pues obviamente vamos a socializar ese documento en el foro, teniendo en cuenta, obviamente, el producto que estamos desarrollando. La otra parte, pues, es trabajar y participar y aportar en cada uno de los elementos del trabajo grupal como tal dentro del trabajo colaborativo. En el trabajo grupal vamos a trabajar, 1, el listado de materias primas e insumos, 2, la elaboración de las fichas técnicas de materias primas e insumos, 3, la elaboración de diagramas de bloques, 4, la formulación de producto a partir de la base de cálculo, 5, el cálculo de materias primas, insumos y empaques para la producción de 1000 unidades de productos por día, esa es la base de cálculo, teniendo en cuenta la capacidad, la unidad de empaque establecida en la ficha técnica. Entonces yo vi que algunos de ustedes dijeron en la ficha técnica van a ir empaques de 250 gramos, otros dijeron de 500, otros dijeron de 125 gramos, bueno, qué sé yo. Aquí van a tener en cuenta que la cantidad que nosotros vamos a envasar se va a convertir, vamos a tener que tener una unidad de empaque establecida, concreta, no 3 o 4 presentaciones, sino una solita, para que tengamos en cuenta, para poder hacer los cálculos de 1000 unidades, teniendo en cuenta la unidad de empaque que ustedes establecieron. Eso es bastante importante para que lo tengan en cuenta, porque si tienen 3 o 4 presentaciones, pues obviamente esto no va a tener ningún sentido. Y finalmente vamos a hacer el cálculo de aprovisionamiento de materia prima para 25 días de producción. Esto quiere decir aproximadamente un mes de producción, teniendo en cuenta que estas son frutas, pero que vamos a, digamos que manejar el aprovisionamiento por las diferentes formas que se puede trabajar. O sea, aquí podríamos llegar, por ejemplo, si el producto lo permite, despulparlo y congelarlo. Eso podría ser una opción. O la otra opción sería comprar el producto, si el producto es climatérico, comprar el producto antes de llegar a su punto óptimo de maduración y ahí almacenarlo con unas atmósferas controladas de tal forma que no vayamos a tener problemas de maduración. Esto se trabaja, por ejemplo, muchísimo con lo que es mango, banano. Bueno, los productos climatéricos. Climatéricos son aquellos que maduran después de ser cosechados. Esto es importante que lo tengan presente, cómo se va a hacer el trabajo de maduración, si vamos a manejar la maduración óptima en el momento en que nosotros estamos recibiendo el producto, o si vamos a llevar este producto a la pulpa de frutas, la congelamos y luego sí desarrollamos como tal nuestro producto y hacemos la osmodeshidratación. Ya entonces nos vamos a meter en lo que nos corresponde con la localización, que va a ser el trabajo individual que vamos a presentar. Cada uno de ustedes va a determinar el lugar donde se va a poner la empresa, donde vamos a ubicar esta empresa, que es una empresa de producción de mermeladas.
Vamos a tener en cuenta dos características. La primera que debemos tener en cuenta es de carácter general o parámetros que deciden la localización en un país o en una provincia, manera de provincias grandes, eh, mmm, digamos en países, por ejemplo, como Brasil, que son países que no están centralizados, pues obviamente ellos pueden manejar una ubicación de esas zonas que van a ser a nivel más grande. Por eso se llaman parámetros de localización de carácter general. Y por otra parte, vamos a determinar los parámetros de localización de carácter particular, donde nos vamos a ir a la ciudad y específicamente al lugar de esa ciudad o ese municipio donde vamos a ubicar. Entonces, los generales nos hablan de el departamento y el país. Los particulares nos van a hablar de la ciudad o el municipio y el lugar específico de la ciudad. En algunos casos se llaman comunas, en otros casos se llaman localidades. Eso depende como ustedes, como se hayan desarrollado. Pero, ¿qué vamos a tener en cuenta? Dentro del carácter general, vamos a hablar de la ubicación geográfica y vamos a hablar de que este país o este departamento tenga bienes y servicios de lo que nosotros vamos, digamos que sean insumos para que nosotros podamos operar. Ustedes saben, y lamentablemente toca reconocerlo, que hay lugares e incluso departamentos donde hoy en día no tienen un suministro fluido de agua potable. Entonces, esto es un factor fundamental. Yo puedo decir, yo quiero ubicarlo acá. Hay Puerto Inírida, por ejemplo, es un municipio que está ubicado en una zona donde no tienen luz todos los días y todas las veces del año. Entonces ustedes tienen que tener presente que tienen que ubicar su planta. A pesar de que podamos contar con extensiones de tierra buenísimas, muy probablemente en esa zona no podamos operar porque no tenemos muchos escenarios que nos permitan que podamos operar adecuadamente. De carácter general también tenemos la oferta de materias primas. Debemos analizar que tengamos la oferta de materias primas, que tengamos la oferta de la mano de obra, no solamente operativo, sino técnico, tecnológico y profesional. Esto es importantísimo. A veces nos ubicamos en zonas donde no contamos con un ingeniero y todos son de carácter operativo y tenemos que meternos en unos problemas difíciles porque la gente no va a tener la posibilidad de hacer un trabajo de carácter profesional. Entonces, estos tipos de cosas son bien importantes. Posibilidad de transporte, acá estaríamos hablando si cuenta con aeropuerto, si cuenta con rutas, caminos primarios, secundarios, terciarios para sacar nuestros productos. Y en esto nosotros a veces decimos, no, pero pues eso se mira a ver cómo se saca. Yo les quiero contar que lamentablemente pues la malla vial de nuestro país la conocemos perfectamente y sabemos que hay algunas zonas donde carecemos de malla vial que permita transportar de productos de algunas características. Cosas terribles como que en Putumayo se elaboraron unos palmitos y dentro en una cadena donde yo trabajaba, era la líder de calidad, vamos a hacer el recibo de estos palmitos y todas las latas venían abolladas. O sea, una cosa absurda. Y el señor decía, pero ¿usted cómo cree que no se va a abollar y no se va a deteriorar la lata si sencillamente nosotros venimos por unas trochas? No pueden implementar la planta acá porque ¿cómo vamos a sacar el producto si una lata abollada yo no la puedo recibir dentro de esta planta? Y son injusticias, pero somos conscientes de que esta situación hace parte de nuestra realidad y por eso nosotros tenemos que enfocarnos sobre esos escenarios en los cuales irreales, obviamente tenemos que meternos en un escenario real
donde tengamos plena claridad que esto no puede operar adecuadamente allí. Regímenes de promoción industrial establecidas en diferentes lugares del país. ¿Qué quiere decir esto? Aquí estaríamos hablando de situaciones tales como que tenemos regímenes de población, hay veces, hay zonas para que se reactive la economía, se presentan cosas muy interesantes como, por ejemplo, vamos a exonerar de algún tipo de impuesto a las empresas y eso nos va a ayudar cantidades para poder nosotros salir y proporcionar, digamos, beneficiarnos y poner en una balancita qué tanto es el beneficio y si realmente vale la pena beneficiarnos de esta manera. En, bueno, fuentes alternativas de energía. Algunas partes ya tienen implementadas fuentes, por ejemplo, energía solar, eólica, que ya están operando. Y si bien no nos están quitando el consumo de energía como tal, eléctrica, sí nos está generando un porcentaje de disminución y ustedes, pues los que trabajen en empresas, saben que los costos de servicios públicos en una empresa son supremamente altos y demandan una inversión muy alta que van cargados a los productos. Entonces, pues es importante pensar, hay algunos complejos industriales que hoy en día están presentando situaciones tales como eh, que se que todo el complejo industrial presenta acopio de situaciones que van a permitir que, por ejemplo, se tienen unos paneles solares para que se mejore y se optimice el consumo de energía al interior del parque industrial. O estamos hablando de un manejo de aguas residuales que se pueden usar, por decir algo, para el lavado de algún tipo, o para baños, o bueno, qué sé yo. Entonces, esto nosotros, cuando nosotros nos damos cuenta qué significa, cuál es la magnitud de ahorrar energía en unos parques industriales, se van a dar cuenta, digamos que prácticamente a mediano plazo, ese cantidad de dinero que nos hemos ahorrado por haber ubicado adecuadamente nuestra planta. Ahora, si nos vamos a los temas de carácter particular, pues entonces vamos a tener que pensar, bueno, ¿dónde podemos ubicar empresas en las zonas o en la ciudad donde yo decidí que se ubicara mi empresa? En ese caso, por ejemplo, si nosotros estamos en Bogotá, pues yo no puedo ubicar una empresa, por decir algo, a ver qué se me ocurre, sobre la autopista norte. Una empresa que vaya a generar manejo de residuos, que vaya a generar unos camiones que van a ingresar con un producto, pues obviamente yo aquí no voy a hacer nada porque solamente me va a complicar la vida, además no está permitido. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es mirar dónde está permitido, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, dónde está permitido que se ubiquen la parte industrial, las empresas que transforman en la zona donde, en la ciudad donde yo decidí. La existencia de calles, caminos y en general vías rápidas de acceso al terreno donde se va a construir, en caso de que no esté construido, o a la bodega o el lugar, el local, pues, donde se va a desarrollar esta empresa. Debemos tener calles y carreras y lugares donde tengamos previsto que entra y sale un camión. Creo que todos hemos visto que hay vías en Colombia donde toca que uno se orille para que pueda pasar el otro. Eso no es nada extraño en nuestras ciudades. Que tengamos agua corriente, todo el tema para sacar todo el tema de desechos industriales, que tengamos redes eléctricas que soporten realmente las cargas de tipo industrial. Y ante eso hay veces que nosotros nos equivocamos pensando que sí tienen el soporte, pero por ejemplo hay zonas de nuestro país donde infortunadamente ese soporte que tenemos no nos va a proporcionar la posibilidad de
tener fluido eléctrico todo el tiempo. Entonces tenemos que pensarlo, que no solamente soporten, sino que además sea permanente 24/7 para tener en cuenta las necesidades de la industria que tenemos. El precio del suelo, pues resulta que es que hay zonas en el país donde el precio es supremamente alto y no sería rentable implementar una planta en lugares donde el precio del suelo sobrepase o supere algunos niveles establecidos a nivel general. La posibilidad de expansión, miren que eh, yo no sé si sea yo o sean todos, pero mi percepción es que nosotros muchas veces nos limitamos, no, eso es un cuartico, eso son, no, pensemos en unos 80 metros cuadrados, sin pensar en lo que significa la proyección de una empresa, que de aquí a mañana yo me pueda ir y pueda comprar otros 50 metros cuadrados. Pero fíjense que hoy en día muchas de los escenarios que nosotros manejamos son colchas de retazos que nos tocó dividirlo y nos tocó manejarlos porque lamentablemente no teníamos la posibilidad de expandirnos adecuadamente y por ende nos tocó trabajar como con una colcha de retazos. Una parte opera acá, otra parte opera acá, aquí se hace tal cosa, y eso no tiene ninguna lógica ni ningún sentido porque eso lo único que trae son sobrecostos. Por eso me gustan tanto los parques industriales. Los parques industriales son excelentes por todo, por todo. Entre otras, la posibilidad de expansión implica que el señor de la bodega al lado se fue y yo por ahí me fui de ladito para poder ampliar toda mi área. Existencia de líneas telefónicas, de todo lo que tiene que ver con la conectividad hoy en día. Esto es importante, pues no podemos vivir aislados del mundo. Eh, bueno, que no se tengan casas próximas, que podrían, digamos, tener alguna afectación con la empresa, sistemas de transporte terrestre, porque obviamente tener un transporte proporcionado por la empresa genera muchísimos limitantes. Proximidad a agua corriente, obviamente ya lo habíamos hablado, y el costo de construcción básicamente sería como los escenarios que debemos trabajar de carácter general y de carácter particular. Aquí tenemos este cuadrito, si bien no está suficientemente claro, es el que tienen en la bibliografía. En la bibliografía está este cuadrito. Aquí, ¿qué debemos analizar? Y esto hace parte de los elementos que ustedes van a trabajar dentro del análisis y justificación que van a hacer en ese primer aporte que va a ser el trabajo individual de localización. Vamos a analizar estos aspectos teniendo en cuenta estos elementos donde estamos hablando si son parámetros de orden general o particular. Entonces, básicamente, vamos a tener, explicando un poco este gráfico, que en una industria nosotros vamos a ingresar materias primas y vamos a sacar producto terminado. Pero que esto encierra por lo menos estos 5 elementos que corresponden a los parámetros humanos, tanto capital intelectual como capital humano operativo, parámetros geográficos, parámetros logísticos, parámetros medioambientales y parámetros urbanísticos, que en términos generales lo que vamos a trabajar acá son los vidrios que habíamos hablado previamente, pero puestos con los nombres correspondientes de una manera técnica. Entonces, este grafiquito, además de estar hablando de todos los parámetros, está hablando de 2 escenarios. Uno que es de carácter particular, que son los que están en un colorcito como curúa, y otros que son de carácter general, que son los que se encuentran en el color verde clarito, como verde oliva. Entonces, cuando vayan a bajar, tengan presente hacer el análisis
de este tipo de material para cuando vayan a hacer ustedes el análisis y la justificación. Entonces, vamos a ver parámetros humanos, por ejemplo, acá habla parámetros geográficos, B, parámetros geográficos. Entonces, acá me está diciendo la normativa ambiental, y ahí sí estamos hablando general, estaríamos hablando del departamento, y acá todas las políticas y determinación de las ciudades que se tengan. Características, ya estamos hablando del terreno, es decir, de la zona y del lugar. Y así sucesivamente los vamos a hablar. Ya hablamos de los parámetros humanos, de los geográficos, los logísticos están muy orientados hacia la posibilidad de tener un funcionamiento adecuado a la empresa, es decir, vías, servicios, transporte, todo lo que tiene que ver con la organización misma de la empresa. Los medioambientales los conocemos y los urbanísticos les había comentado de la ubicación misma y características que debamos tener porque hay lugares en donde no se pueden ubicar empresas. ¿Alguna duda para la localización? Si alguien tiene una duda, por favor me informa, prende su micrófono y tranquilamente habla. Profe, qué pena que es que yo entré más tarde. Entonces, solamente para esta fase es la localización de la planta, ¿cierto? Sí, sí, es para la localización, es para esta fase y es el trabajo individual. Entonces, cada uno de ustedes va a proponer un lugar donde vaya a ubicar y en ese lugar va a hacer el análisis de los aspectos, de los parámetros humanos, geográficos, logísticos, medioambientales y urbanísticos. Pueden hacer una tabla al interior del grupo donde cada cual vaya poniendo lo suyo, como a ustedes les parezca adecuado. ¿Y dónde van a soportar este? Porque yo no puedo decir, bueno, yo voy a decir que lo voy a ubicar en Jumbo. Entonces, como yo lo voy a ubicar en Jumbo, entonces aquí yo voy a decir, sí, eso tiene todo. Entonces, hay personal, no. Vamos a hacer un análisis donde nos permita justificar lo que estamos decidiendo. Por eso se habla de justificación. En la justificación vamos a hablar de los aspectos generales y particulares. No se extiendan un montón, es que sea concreto, claro, preciso y lo que estamos abordando. Bueno, el que tenga duda, por favor, me interrumpe. Es importante que todo quede claro. Bueno, acá hablando entonces de la elaboración de listado de materias primas e insumos, ya estamos hablando del trabajo colaborativo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enlistar o poner en una lista el nombre de la materia prima de la mayor cantidad a la menor cantidad. Dentro de los trabajos, porque esto ya lo hicimos en la ficha técnica, me di cuenta que algunos de ustedes están agregando agua para luego evaporarla. Esto no vale la pena, esto no se puede hacer. Yo no puedo meterle agua a un producto para posteriormente sacarle el agua. Es decir, una mermelada trae consigo un proceso de eliminación de agua. Por tanto, yo no puedo, en el momento me decían ingredientes, agua, fruta, pectina, qué sé yo, pero no podemos tener, digamos, una situación de tal característica que yo tenga, agregue agua para luego ir a quitárselo, porque eso es un sobrecosto. Además, no le veo el sentido ni la lógica para hacerlo. Entonces, todos aquellos que agregaron agua para una mermelada, la vamos a eliminar porque no se le agrega agua. Ninguna fruta tiene 60 grados Brix. Entonces, bueno, ninguna fruta, pensando en una fruta para elaborar una mermelada. Entonces, ninguna de ellas, todos vienen, máximo van a tener la fruta, de las frutas que más tengan grados Brix, o sea, porcentaje de sólidos solubles, estaríamos hablando, a ver, que sean muy dulces. De pronto hay veces, bueno, un banano algunas veces nos puede llegar hasta con 20 grados Brix, pero 20.
O sea, 60, que sería lo que indica la norma, no, con la adición del azúcar no llega a 60. Entonces, no vamos a agregar agua porque estamos perdiendo tiempo y dinero y es ilógico. No lleva eso. Quiero hacerles la reflexión acá sobre la materia prima. Aquí vamos, digamos que esto es un cuadrito que yo les estoy dando que les puede ayudar, pero no necesariamente lo tienen que hacer así. Como vamos a trabajar en un Excel, pues pueden ustedes hacerlo así. Nombre de la materia prima. En teoría, lo que más debe llevar es fruta. Entonces, aquí vamos a agregar la fruta, perdónenme, hacer la lista de ingredientes para realizar dos procesos. Acuérdense que llevamos un proceso que es mermelada y un proceso que es fruta, trozos de fruta osmo deshidratada. Si bien no son tan diferentes, porque realmente lo que queremos en los dos casos es eliminar agua, las características de la materia prima sí lo son. Por ejemplo, una mermelada va a llevar llevará la fruta, llevará el azúcar, llevará un regulador de pH. Esto es muy importante, un regulador de pH. Si la fruta es muy ácida, el gel que se va a conformar se va a romper por acidez muy baja. Pero si la fruta no es tan ácida, el gel no se va a formar el gel. Porque para que la pectina gelifique requiere de un rango específico de pH. Por eso siempre se habla de regulador de pH. Entonces yo aquí no puedo generalizar diciendo ácido cítrico, porque por ejemplo para una mora normalmente le bajan el porcentaje de fruta porque es muy ácida. Entonces, y por eso es tan común, porque tiene mucha pectina, pero además de eso tiene una acidez muy bajita, o sea, en porcentaje de ácido cítrico es altísimo y no se mide ahí, por la mora no se mide en ácido cítrico. Pero la acidez es tan bajita que el gel no se rompe. Entonces yo tengo que agregar, no, en este caso yo no agregaría ácido cítrico, sino que lo que haría sería agregar benzoato de sodio. Ahora, que yo quiero mi mermelada que sea natural, bueno, entonces me hace el favor y le pone 1 mes de vida útil, 2 meses de vida útil, pero yo no puedo tener una mermelada natural sin adición de nada, sin regular pH, sin tener un conservante, sin tener un antioxidante y pensar que me vaya a durar 8 meses. Eso no va a pasar, exceptuando que yo tenga una maquinaria de empaque, por ejemplo, con lo que pasa con Tetra Brick, que todo lo que tiene que ver con Tetra Brick es un escenario que nos va a garantizar que va a durar mucho tiempo, pero por el empaque. La lata también nos permite eso, no, porque genera un vacío, porque genera unas características que va a aislar el producto del medio ambiente. Entonces, como yo vi que casi todos me pusieron que iban a empacar en envases de vidrio, entonces aquí tenemos que trabajar, no solamente tenemos que agregar, además, regulador de pH, conservante, de acuerdo con la norma, y antioxidante. El antioxidante estrella se llama, ¿sí lo saben? Ácido ascórbico. Entonces, esos son los ingredientes que yo voy a tener. Vamos a tener fruta, azúcar, regulador de pH, antioxidante, conservante, y creo que no me falta nada más. ¿Cuáles van a ser los insumos? Los insumos van a ser todas esas cosas que van a participar en el proceso, pero que digamos yo no los puedo consumir, que sería el envase, el empaque, el embalaje, las tapas, las etiquetas y todo aquello que hay veces las mermeladas vienen que con gorritos, que con cintas, que bueno, qué sé yo, lo que ustedes le quieran poner, está perfecto, pero van a tener en cuenta
que lo van a poner acá en los insumos. Si a mí me dicen que describa, yo me voy, prácticamente me tengo que ir a la norma y las fichas de esa materia prima. Entonces ahí me están diciendo, vamos a hacer el listado de materias primas e insumos y vamos a poner su respectiva descripción. Sin embargo, esta descripción va en la ficha técnica, entonces en este caso no sería necesario. Me dice que haga una ficha técnica por materia prima e insumo. Obviamente, para los insumos que son envases plásticos, pues yo no le voy a poner ni características nutricionales, ni ingredientes, ni características biológicas. Esas fichas técnicas son para alimentos. Sin embargo, se las traje para que lo tengan en cuenta y lo recordé aquí, para que lo tengan en cuenta para las fichas técnicas que se trabajan para alimentos. Entonces van a ser para las materias primas. Estas fichas técnicas, sencillamente ustedes diseñaron ya el formato, entonces vamos a ponerlo en ese mismo formato que hicieron. Yo les voy a pedir un favor muy grande, y es que no vamos a tomar una imagen de la norma y la pegamos. Por lo menos esto ni siquiera nos trae una capacidad de recordación. Por lo menos cópienlo en el formatico, que eso nos va a ayudar a que a futuro podamos recordar lo que tenía la ficha técnica y los requerimientos que tenía. Profe, ¿yo dónde voy a conseguir la ficha técnica del benzoato de sodio? Por las páginas de internet se consigue absolutamente todas las fichas técnicas, porque como son industrias que tienen un proceso en el cual se está vendiendo el producto, pues obviamente pues tienen esa característica que permiten el acceso a cualquier persona. No se olvide que las características biológicas son información microbiológica, las sensoriales son propias del producto, es decir, vamos a decir aroma, color. Acá en este caso, por ejemplo, búsquenla y como la promueva, en el caso, por ejemplo, en benzoato, un ácido cítrico, ácido ascórbico, cómo la promueva el vendedor está bien. Es sencillamente que la revise. Y en el caso, por ejemplo, de una fruta, pues obviamente los ingredientes no van, porque la fruta es la fruta y listo. O sea, acá no vamos a decir nombre del producto, fresa. Ingredientes, fresa. No, porque no se requiere. Entonces, obviamente cuando son un único componente, pues no se requiere. Entonces, azúcar, ácido ascórbico, ácido cítrico, no se requieren ingredientes. Pero si alguno de ustedes va a trabajar un azúcar invertido, pues ahí sí va a tener que poner el ácido cítrico, va a tener que poner el agua, va a tener que poner el azúcar. Uso previsto, esto normalmente sí lo tiene lo que son todos los insumos, porque, perdónenme, los aditivos, porque requiere que se hagan las restricciones de uso teniendo en cuenta las condiciones en las que se agrega este producto. Hay algunos que no tienen vida útil, en frutas y hortalizas no se les puede poner vida útil, condiciones de almacenamiento, sí, en algunos casos un lugar fresco. ¿Perdón? Me parece escuchar a alguien, ¿no? Bueno, presentación comercial si viene, características físico-químicas también viene. Entonces, van a buscar las fichas técnicas por internet. No van a tomar un pantallazo, sino que van a hacer con su cuadrito, dependiendo de la materia prima, van a poner lo que le corresponde a cada una de los ingredientes que ustedes van a adicionar, es decir, a sus materias primas y también a sus insumos. Bueno. Listo, ahora nos vamos a hacer la elaboración del diagrama. Los diagramas, nosotros tenemos varios tipos de diagramas. En la literatura, en los libros que aparecen allí, están estas imágenes que ustedes están viendo. En términos generales, los diagramas se pueden agrupar o se pueden utilizar de la siguiente manera. Primero, un diagrama de proceso, donde lo que yo estoy haciendo es secuenciando de una manera lógica y sistemática un proceso. Entonces digo, recibo de materia prima, luego me voy para análisis de materia prima,
por decir algo, selección, lavado y desinfección, qué sé yo. ¿Mm? Este sería un diagrama en el cual yo estoy hablando y estoy contando el proceso de una forma secuencial. En el diagrama de proceso vamos a tener en cuenta que se va a hacer o se va a tener que trabajar dos procesos. Uno que se llama osmodeshidratación y otro que se llama despulpado y todo lo que tiene que ver con la mermelada a partir de la fruta. Entonces, recibimos el producto. Si es la misma fruta no hay problema, si no lo recibimos en lugares diferentes, dos líneas diferentes, y empezamos a hacer de manera separada cada una de las líneas para luego unirnos en la mezcla y ya después de que se haya concentrado una cantidad pertinente para la mermelada, se le agregan los trocitos y ahí sí los mezclamos. Es decir, que los trocitos de fruta osmodeshidratada van a ingresar posterior en esa línea de proceso. Si no me entienden, por favor me avisan. Los diagramas de flujos. Los flujos me van diciendo. Es un diagrama en el cual yo voy a poner acá, puede ser la maquinaria o puede ser o puede ser la etapa del proceso, donde digo, aquí entra esto, pasa esto, de aquí sale esta cantidad y de aquí sale esta cantidad. En este momento nosotros no vamos a hacer diagrama de flujos, pero es muy importante que tengan presente que es una muy buena opción para mostrarle en el momento en que ustedes trabajan en una industria alimentaria, ustedes ponen etapas del proceso, de hecho se visualiza muy fácil y dicen acá, recibo fruta, tal fruta. ¿Qué es lo que nos va a salir? Fruta madura, no sé qué. Aquí nos van a salir tres cosas, desechos, todo lo que sean hojas, palos, ramas, todo lo que trae la fruta. Y por acá nos vamos a llevar la fruta sobremadura y por acá nos llevamos la fruta que no ha alcanzado el grado de maduración. Ese tipo de situaciones me va a generar a mí dentro de la etapa del proceso para el operario visualizar claramente qué es lo que está pasando ahí y qué es lo que tiene que hacer. Muchas veces se hacen acá, entonces si usted va, las ramas las vamos a llevar a tal, tienen tal destino, esto pasa acá y esto sigue en el proceso. Entonces son flujos que nosotros debemos entender para poder generar estrategias de visualización del proceso. Profe, tengo una pregunta. Sí. Entonces hacemos la deshidratación aparte, el proceso de la mermelada aparte, y luego en el diagrama de flujo, sí, donde concluye la una con la otra. Sí. Entonces, digamos que el central va a ser la mermelada desde la fruta. Sí. Y paralelo nos vamos con la osmodeshidratación. Luego llegará un punto donde se unen, hay una mezcla y terminan la concentración y luego nos vamos para el empaque y todas las cosas que continúen. Bueno. Sí, pero por efecto de presentación del trabajo, entonces los dos procesos por aparte y luego se integran en el diagrama de flujos, o sea, con todas las tareas Sí. que se hacen. Ok. Sí, señora. Sí. Bueno. Listo. En entonces viene a hacer la formulación con una base de cálculo de 1000 unidades, de producto por día. ¿Qué quiere decir? Que cada día vamos a hacer 1000 unidades. Entonces, vamos a empezar este proceso haciendo la formulación. Para hacer 1000 unidades, ustedes tienen que tener en cuenta que se va a eliminar agua y tienen que irse a la literatura. Ya saben hacer mermelada, saben formular una mermelada. Me gustaría escucharlos porque en este caso sí es importante entonces que les subiera cómo se formula una mermelada. Profe, una pregunta, si estaba levantando la mano. Bueno,
Señora. Del punto anterior. Entonces podemos elegir entre el diagrama del flujo o el diagrama de proceso, ¿sí? No, acá lo que vamos a trabajar es el diagrama de proceso. Ah, ok, listo. Bueno, Para solamente... el diagrama de proceso. Bueno, gracias. Exacto. Este diagrama de flujo nos va a servir para después, pero no es obligatorio hacerlo. Ah, Pero bueno, solamente es para, nos va a permitir visualizar en el balance de materia de energía. Pero no es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, nos vamos a hacer para sacar 1000 productos, 1000 unidades de nuestro producto al día en una unidad de envase que ustedes van a determinar. Entonces, acá van a poner el nombre de la materia prima, que ya lo tenemos en el listado de materia prima. Vamos a poner la cantidad necesaria para hacer 1000 unidades, de acuerdo con la formulación que ustedes tengan establecida y la norma que nosotros tenemos, y vamos a hallar el porcentaje base 100. Recuerden que este tipo de productos, todo lo que tenga que ver con Fruver, sencillamente se formula teniendo en cuenta que el porcentaje se suman las cantidades, este va a ser el 100% y se saca el porcentaje de participación de cada una de las materias primas que intervienen en el proceso. Obviamente los insumos no, los insumos serían los frascos, las tapas, las cajas, todo eso no va aquí para hacer la formulación del producto. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner nombre de materia prima, vamos a poner la cantidad para producir 1000 unidades de la cantidad que ustedes hicieron y luego nos vamos a sacarle el porcentaje, que es la forma como se estipula una formulación o la manera como se desarrolla una formulación. Bueno, ¿alguna duda con la fórmula? No, una fórmula en Fruver. Listo, usted nos podría recordar lo de la formulación, ¿sí? Porque yo lo he dicho, pero en la tecnología, pero hace rato, pero no sé, no me gustaría. Bueno, listo. Si ustedes quieren, lo que yo puedo hacer para que no nos desviemos, digamos, hoy del escenario, podemos hacer una web de mermeladas, ¿cierto? Porque yo sé que esto, a mí me parece esto importantísimo y de hecho yo escogí este producto porque sé que tienen algún grado de dificultad y ese grado de dificultad me va a ayudar a que yo vaya digamos, a tener un poquito más de astucia para desarrollar el trabajo, ¿cierto? Pues yo les pongo a hacer a ustedes un néctar, pues un néctar es sencillamente pese, revuelva, empaque, pasteuriza y listo, y enfría y se va. Sin embargo, ¿cuál es la intención? De que pensemos en un producto en el cual yo le tengo que eliminar agua, por tanto, para que yo tenga que partir de fruta, yo voy a partir de fruta, entonces yo tengo que despulpar, y ahí voy a tener una cantidad superior a lo que yo, si yo quiero hacer 1000 unidades, pero parto de fruta, tengo que aumentarle la cantidad a la cual yo le tengo, teniendo en cuenta las semillas, las cortezas, todas las partes de esto. Entonces, si les parece bien, hacemos una segunda reunión donde hablemos de mermeladas y productos osmodeshidratados. Perfecto, sí, señora. Listo. Bueno, listo. Bueno, aquí tenemos el cálculo de materias primas, insumos y empaques, pero vamos a hablar de la provisión para 25 días. Entonces aquí, en la anterior, habíamos hablado por día. Aquí nos vamos a ir para que lo tengamos para 25 días de producción. Ponemos nuestra materia prima, ponemos la cantidad que vamos a utilizar, alargamos el cuadrito y le ponemos para hacer 1000 unidades por día y nos llevamos esto multiplicado por 25, me da el mes. Esto es, métanlo en el Excel, le meten la fórmula, ustedes saben que si por unidad van a gastar tanto, entonces para las 1000 unidades sería por 1000 y para esto sería por 25. Y eso es sencillo, esto sí no tiene pues mayor dificultad. Bueno, dentro de esta situación que estamos proyectando acá, vemos que hay una rúbrica de evaluación y yo quiero recomendarles que revisen la rúbrica de evaluación para que ustedes vean, si usted no presenta
¿Dónde va a ir localizada la planta? Usted ya perdió 20 puntos de 110, de 115. Si usted no lo presentó, va a perder 20 puntos. Entonces, váyanse a la rúbrica de evaluación y diga, por ejemplo, hay veces que yo sé que la persona como ser humano no alcanzó a hacerlo, tuvo una dificultad, pues diga, tenga un criterio, pero no dejen de presentar las cosas porque dicen, sí, yo estoy de acuerdo que se ubique la planta en Jumbo, y eso no fue lo que se le pidió elaborar una propuesta individual justificada para la localización de la planta. Yo creo que en este escenario estamos todos, a pesar de que la rúbrica de evaluación existía, estamos todos acoplándonos a seguir la rúbrica de evaluación de una manera adecuada, porque no es tan fácil, digamos, entender que, profe, pero si usted me dijo que presentara el trabajo individual, me dio permiso, ¿por qué me bajó 10 puntos? Porque usted no tuvo participación en los foros. Entonces hay cosas que caen de su peso y yo no puedo cambiarlas. Entonces, ténganlo presente para que no, pues no piensen que yo soy la que no quiero ponerle estos punticos adicionales. La bibliografía es supremamente agradable. Casals nos habla de los diseño de complejos industriales, es supremamente buena, lo mismo que CAS. Estos dos son excelentes. Cuatro Casas es un libro que yo utilizo muchísimo, aunque hay cositas que se manejan y tienen alguna dificultad, pero digamos que ese libro no entiendo por qué tiene errores de ortografía, por ejemplo. No lo entiendo, porque es un libro que no tiene una traducción, nada, pero tiene algunas cositas. Acá hay una bibliografía que habla solamente de localización y distribución de plantas para que la revisen. Y acá tenemos un objeto virtual de aprendizaje que es el que yo desarrollé, donde hablamos de balances de materia de energía. Bueno, quiero recordarles de nuevo que ustedes tienen derecho a hacer sus CIPAs. Si ustedes ya llevan un porcentaje adelantado, si ya participaron y hay 2 o 3 personas que ya están listas para pasar a la siguiente etapa pero tienen 2 o 3 dudas, no lo duden. Llámenme, me mandan el correíto, yo con mucho gusto las agendo o los agendo y ustedes, a mí me encantan los líderes cuando hay un líder en un grupo y dice, bueno, pasó esto, ya ahí he visto varios, eso me encanta porque, bueno, llevamos esto, ya hice el cuadro de quién va a hacer cada cosa, nos vamos a reunir tal día, eso es excelente porque ustedes ya tienen un soporte de lo que y van a interactuar y ya no es, digamos que cada uno perdido, sino que ya tienen un sentido mismo de cómo se va a hacer su trabajo. Bueno, les recuerdo que estoy muy atenta a cualquier proceso que se desarrolla a lo largo de nuestro curso y pues que sencillamente pues estoy muy pendiente de todo lo que se pueda presentar. Me gustaría saber si tenemos alguna otra pregunta, si tenemos alguna inquietud respecto de esto que estamos trabajando. No es sino que prendan el micrófono. Bueno, parece ser que no. Bueno, entonces con esto damos por terminada la segunda webconferencia. Les voy a realizar otra donde vamos a hablar de mermeladas y cada cual en el momento en que ustedes tengan una dificultad o alguna cosa que se les haya pasado, me avisan y con mucho gusto en el chat grupal lo vamos contestando. Obviamente hay veces que yo no puedo contestar inmediatamente por algunas situaciones, sin embargo siempre voy a contestar y me genera una inquietud y es que algunas personas no hicieron la fase inicial y se quedaron sin el trabajo, primero la ficha técnica y segundo que ustedes ya habían desarrollado y segundo sin la situación problema. Entonces, por favor, quienes la tengan vayan compartiendo la situación problema para que nos evitemos la dificultad.
Bueno, me da mucha alegría volver a encontrarme con ustedes. Espero que tengan un feliz fin de semana. Voy a finalizar la grabación y bueno, quedamos muy atentos a cualquier situación que se presente.